con Jaime Núñez. Regresamos. Las 8:30 es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros la mañana de este domingo. Bueno, usted se ha dado cuenta, hemos platicado muy, pero muy ampliamente de todo lo que ha ocurrido y a través de los medios de comunicación se ha escrito, se ha analizado lo que ocurrió el viernes 13 de noviembre allá en París. Y bueno, pues esta ola de violencia que se ha generado a lo largo de los últimos años en el mundo, lo que hemos vivido nosotros aquí en México, vaya, esta lucha que se tiene contra el crimen organizado. Pero esto, ¿qué impactos tiene con los niños, con los más pequeñitos en casa? ¿Tendrá o no tendrá secuelas? ¿Cómo explicarles qué es lo que está sucediendo? Por eso me da mucho gusto poder saludar esta mañana a la doctora Claudia Sotelo. Ella es directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, el CEPI. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, a tus órdenes, buenos días. Doctora, muchas gracias, buenos días por contestar esta comunicación. Doctora, déjeme le cuento yo rápidamente una anécdota de cuando yo era muy, pero muy niño, yo era un chavito, había un programa que se llamaba 60 Minutos, donde pasaron en esa ocasión, era un niño, pasaron en esa ocasión un programa del Holocausto. Y después de ahí pasaron, pero cómo metían y cómo, qué es lo que eran las atrocidades que había hecho Hitler en la guerra mundial, ¿no? Pero niño no sabe que eso ya pasó hace muchos años. Me acerco con mi papá, porque además en ese mismo programa, lo tengo muy grabado, en ese mismo programa comenzaban a resaltar los grupos de ultraderecha, que hoy ya lo entiendo, los grupos estos de ultraderecha que salieron en el nazismo en los 80s, y hacían como una conjunción de que era muy probable que todo se volviera a revivir. Y yo como niño quedé aterrado. Y en ese entonces nadie me pudo decir nada. Es muy importante tener una plática, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, esto que mencionas es como muy común, ¿no? O sea, hace muchos años y hoy en día los niños están expuestos a una serie de información, ¿no? Por medio de las redes sociales, por medio de internet, por medio de la televisión, por medio del periódico, por medio de los adultos que lo rodean, donde pareciera que se maneja la información sin ninguna sensibilidad y sin ningún cuidado hacia el niño. Yo creo que el primer punto es, como adultos, estar pensando en el niño aguas, ¿no? O sea, qué noticias estoy viendo, qué programas estoy viendo y dónde está mi hijo en este momento. ¿Cómo les explicamos? ¿Cómo les hacemos entender esto que está sucediendo? No sé si ya tuvo la oportunidad, hay un video que está siendo viral en las redes sociales de cómo un niño francés comienza a explicarle a un reportero que llega cómo él ve que los malos atacan a los buenos y cómo unos traen pistolas y los otros traen flores, y empieza a hacer toda una historia alrededor de todo ello. Sí, hay que pensar en la edad que tiene el niño, ¿no? Estoy pensando, dividiendo a los niños por desarrollo en 4 grupos. Primero, un niño de kinder, ¿no? Que tiene pues unos 3 a 6 años y ya empieza a tener conciencia de lo que pasa alrededor, de la agresión y de la violencia que estamos viviendo como sociedad. Yo ahí pensaría en hablar de autocuidado, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a estar yo seguro en mi cuerpo, en mi salón, en mi casa? ¿Qué medidas de seguridad vamos a mostrarles? Y en algunas situaciones como incluso de simulacros, ¿no? O sea, un simulacro de, pues desde el sismo hasta un simulacro de terrorismo, de atentado. Con los niños de kinder todavía no tienen ellos claro esto, pues que a los adultos nos asusta tanto. Este susto empieza por ahí de los 6 a los 9 años, donde los niños ya pues pueden tener temor, pueden tener angustia en función a la información que están recibiendo. Y entonces, además del autocuidado y de las medidas de seguridad, aquí tendríamos que indagar sobre los sentimientos, ¿no? Que es justo en este video. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué es lo que sabes? Y yo como adulto, mi responsabilidad es aclararte esa información y enseñarte cómo tú te puedes proteger. ¿Les debemos de ocultar los hechos que están ocurriendo? Yo creo que no se trata de ocultarlos, sino de aclararlos, ¿no? O sea, de aclarar qué es lo que tú sabes, qué es lo que tú viste y cómo te sientes. Con los niños más pequeños, de 5 años, tal vez no tienen como todavía esta interés de estarse conectando tanto con la información que están recibiendo, ¿no? Sobre todo si les resulta como tan impactante. Yo creo que a los niños desde los 6 años en adelante es cuando ya tenemos que aclarar, cuando ya tenemos que hablar de los sentimientos y de cómo se está sintiendo.
Hablando de esto, ¿cómo podemos tratar con un niño lo que representa dolor, violencia, muerte? ¿Cómo abordarlo? Porque como usted bien lo comenta, hay etapas en la misma infancia en las cuales estos mismos tres temas que yo le acabo de mencionar se deben de atender de distintas formas, ¿no? Exacto. Bueno, pues con funciona la empatía, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú de que te lastimen? Así mismo se siente el otro, ¿no? Como ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que te imaginas que estás sintiendo? ¿Quién lo va a extrañar? ¿Quién lo estaba esperando? O sea, ¿tú cómo te sientes? Pero aquí es como importante no ser contradictorios, porque si yo pongo a mi hijo y a este niño a videojuegos donde ya se está dando toda esta información, Exacto. donde ya está conectado a un noticiero que tal vez no le toca, entonces este niño podemos pensar que ha perdido su capacidad de asombro y de sorpresa. O sea, si yo en mi videojuego ya maté a 30, ¿no? Y todavía tengo más armas para otros 80, o sea, no me voy a asombrar al ver que esto está sucediendo afuera, en lo real, porque no hay una distinción y esa capacidad de asombro se ha perdido. O sea, como no vamos a familiarizar a los niños con la agresión y con la violencia, y eso empieza desde casa. ¿Hay manera de decirle a un niño y plantearle bien, mal, cuáles son, dónde está planteado el bien, dónde está planteado el mal? ¿Cómo lo explicamos también? Okay. Esa diferenciación de entre el bien y el mal, los niños la empiezan a adquirir alrededor de los 6 años, ¿no? O sea, con su propia conducta, con sus propias reglas. Esto está bien, esto está mal, ¿no? Así es. Exactamente, esto está bien, esto está mal, desde lo chiquito, ¿no? De yo no puedo tirar un papel aquí porque está mal y contamino. Y voy a ser yo como padre congruente en seguir estas reglas. Después de casa nos vamos a la escuela. En la escuela también hay reglas que se tienen que seguir y donde ellos tienen el concepto de bueno y malo en función a las reglas sociales. Luego me puedo ir como en otro nivel a lastimar emocionalmente al otro. O sea, ¿qué pasa si yo le digo a mi compañera, estás muy fea y me caes muy mal, ¿no? O sea, hay otras palabras y otros medios en los cuales yo puedo manejar esta información sin lastimar a mi amiga, ¿no? Y ahí es donde ya se involucran los sentimientos en una relación interpersonal. Ya si vemos que el niño está viendo exposiciones de videos donde hay mucha violencia, donde son como muy explícitos y nos ganó tal vez el niño y lo vio, o sea, ahí tendríamos que acompañarlo en la información que está recibiendo y cómo él lo está procesando. Vimos lo que ocurrió particularmente en París, en Francia, y vimos también medios de comunicación franceses que inmediatamente el lunes siguiente decidieron publicar en sus rotativos, en sus periódicos, alguna pequeña sección dirigida para niños. Esto es una buena acción, pienso yo, de los medios de comunicación, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, los niños finalmente son niños y son personas, y están informados y están al tanto del estrés y de la situación que se está viviendo. Entonces, es como una manera de incluirlos, ¿no? Y de además de incluirlos, ayudarles a acomodar esta información, porque finalmente en la medida en que los niños de hoy puedan acomodar esta información y puedan sensibilizarse, pues dentro de 15 años estos niños de 8 años van a tener 20 y tantos, ¿no? Entonces es la semilla, pues. Exacto, los incluyo y además me anticipo a lo que va a ocurrir dentro de algunos años con ellos. ¿Y eso cómo se puede traer? México, hemos visto lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tiempos, de los últimos años en nuestro país, en regiones sí muy particulares de la geografía mexicana, pero son noticias que en ocasiones se hacen generales y son noticias que se hacen de corte nacional y son noticias que en ocasiones son muy crudas. Ver que mataron a alguien o que asesinaron a alguien de X o de Y forma, o los ajustes de cuentas que tienen estas bandas del crimen organizado. Todo esto llega a los oídos de los niños. ¿Cómo atender también esto? Sí, o sea, yo creo que esto ha sucedido en Francia, pero bueno, en México pues estamos también como en una situación muy común, ¿no? ¿Cómo lo voy a atender? Informando al niño, aclarándolo, mostrándole que esto es algo que está sucediendo y que cada una de las personas que estamos aquí podemos participar, ¿no? Podemos modificar esta situación tan violenta, y esto ya sería como en una edad de unos niños de los 10 años a los 14. En esta edad los niños ya además de que trabajamos el autocuidado, ya trabajamos los sentimientos, la diferenciación entre el bien y el mal. Aquí yo ya puedo decir, ¿tú cómo puedes ayudar? ¿Tú cómo puedes participar? ¿No? Incluso en niños más grandes, como hasta pensar en algún debate, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? O sea, como hacer diferentes grupos, ¿no? Dentro del grupo escolar, tal vez,
y entonces darles roles y que cada quien vaya mostrando una postura, y finalmente el punto del adulto será como mediar, ¿no? Y enfatizar los sentimientos y sensibilizar a los niños. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que acabas de mencionar una palabra clave, sensibilización y por supuesto comunicación, ¿no? Y no ocultar, no ocultar. Yo creo que intentando ser lo más transparente lo que mejor vamos a tener una mejor pues retroalimentación con nuestros hijos, nuestros sobrinos o los pequeñitos con los que convivamos. Exactamente, yo creo que una de las palabras más importantes de todo este trabajo es la sensibilización, recuperar la capacidad de asombro, claro, ante lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, como alejar de la cotidianidad del niño estas cuestiones tan violentas que sí están ocurriendo, pero que no es todo en la vida del niño. Y que no es normal, ¿no? Aparte. Que no Exactamente, no es normal y no es todo. Claro, pues muchas gracias. Es muy interesante platicar contigo, la doctora Claudia Sotelo, directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, el CEPI. Lo queríamos abordar porque hemos visto, pues los medios de comunicación nos hemos llenado de estas notas que sí surgieron muy lejos, pero uno nunca sabe cómo pues traducirlas para los pequeños con los que convivimos. Muchas gracias, que estés muy bien, Claudia. Muchísimas gracias, Jaime. Buen día. Muy buenos días. Es la directora del CEPI, del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar después de la misma en esta mañana de domingo. Quédese con nosotros, no le cambie. Fórmula Noticias con Jaime Núñez.